La casa siempre estaba en silencio a esa hora de la tarde, cuando la luz anaranjada del sol se filtraba por las cortinas y teñía de oro de pasillo. Gina sostenía una bandeja pequeña con un vaso de leche tibia y un par de dulces de colores. Caminaba con una sonrisa que intentaba ser ligera, casi infantil, porque le gustaba que Alex la viera feliz. Empujó la puerta de la habitación con suavidad. El cuarto del bebé estaba impregnado de un olor dulce, mezcla de talco y caramelo. En la cuna, Alex parecía esperarla. Gina dejó la bandeja en una mesita y se inclinó hacia él, jugando con sus deditos, acariciándole el cabello fino. Canturreaba canciones sin ton ni son, palabras inventadas, un idioma que solo ellos dos compartían. «Mira, mi amor, traje tus dulces favoritos», susurró, fingiendo darle uno de los caramelos, riendo cuando el niño alzaba las manos como si entendiera. Detrás de ella, en el umbral, Omar observaba en silencio. No dio un paso al interior. Sus brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo parecían una condena muda. Gina se giró un instante, buscándole con los ojos. «¿No piensas acercarte?», preguntó con un filo de reproche en la voz. «Es tu hijo, Omar». Él no contestó. Solo bajó un poco más la cabeza, como si la sombra del pasillo lo devorara. La mujer sintió hervir dentro de sí el rencor que había crecido día tras día, la distancia, el desinterés, la frialdad. Volvió a girarse hacia Alex y la sonrisa le regresó, aunque forzada, quebrada. El cuarto parecía un refugio, un mundo que era solo suyo y de su pequeño, pero la presencia muda de Omar, inmóvil en el umbral, colgaba en el aire como un presagio. Un muro erigido entre ella y el hombre con quien había soñado una vida familiar. Las horas de la tarde eran el reino de Gina. El olor de pan recién horneado llenaba la cocina. En las ollas servían caldos delicados que solo ella sabía preparar. Le gustaba pensar que estaba construyendo un hogar impecable, digno de admiración. El piso brillaba, la mesa siempre estaba dispuesta y en el cuarto de Alex reinaba una calma tibia donde el tiempo parecía detenerse. Allí jugaba con él, inventaba historias, organizaba sus ropas diminutas en cajones perfumados. Cuando reía, el eco llenaba la habitación, como si las paredes mismas la acompañaran. Todo parecía perfecto, salvo por la sombra de Omar, siempre distante. Por las noches, el sonido de la llave en la puerta anunciaba su regreso. Tarde, demasiado tarde. Sus pasos eran pesados, como si arrastrara algo invisible. Gina lo observaba de reojo mientras él se dejaba caer en el sillón, los hombros tensos, el gesto hermético. A veces lo imaginaba con otra mujer, tal vez un amante que le robaba no solo las horas, sino también las ganas de vivir con ellos. Quiso preguntarle, abrir esa herida de sospechas, pero el miedo la retenía. Sentía que bastaba un movimiento brusco, una palabra mal dicha, para que el frágil equilibrio se rompiera. Así que sonreía, servía la cena, hablaba del niño y fingía que todo estaba bien. Porque para Gina, la felicidad estaba en mantener a salvo su mundo, la alta cocina, la casa impecable y, sobre todo, las horas luminosas en el cuarto de Alex. Sofía llegó una mañana clara, cuando la luz entraba a raudales por las ventanas limpias y el olor a pan de mantequilla llenaba la casa. Era habitual que apareciera así, sin previo aviso, con una bolsa de frutas frescas y algún comentario sobre el clima cambiante. Gina la recibió con la calidez de siempre. Se sentaron en la cocina, hablaron de cosas triviales, la humedad que estaba arruinando las fachadas de varias casas del barrio, una receta nueva que Sofía había intentado, los precios del mercado. Era una conversación ligera, casi terapéutica, y siempre seguía el mismo patrón. Risas, confidencias pequeñas, el café que se terminaba tibio sobre la mesa. Y como siempre, al final, cuando ya estaba por ponerse de pie y recoger su bolso,
Sofía la miró con un gesto más serio. ¿Y cómo está Alex?, preguntó con tono pausado, como si buscara algo entre líneas. ¿Nada fuera de lo normal? Gina se enderezó en la silla, forzando una sonrisa tranquila. Todo está perfecto, respondió sin titubear. Es mi rayito de luz, mi alegría. No hay nada que temer. Sofía guardó silencio unos segundos. Bajó la mirada, acarició el borde de la mesa con los dedos y al despedirse, en su rostro se dibujó una mueca leve de decepción, como si hubiera escuchado una respuesta ensayada demasiadas veces. Cuando la puerta se cerró tras ella, Gina se permitió un suspiro. Volvió al cuarto de Alex, donde el silencio la abrazó como siempre y con renovada ternura se inclinó sobre la cuna. Esa noche, Omar regresó tarde, como de costumbre. La casa estaba iluminada con velas altas que Gina había dispuesto para acompañar la cena. El aroma del filete en salsa reducida aún flotaba en el aire. Ella se había esforzado más que nunca. Quería un momento de normalidad, una chispa de unión. Durante la comida, Gina esperó el instante justo para soltar la noticia con entusiasmo. ¿Sabías que se acerca el cumpleaños de Alex?, dijo sonriendo con dulzura. Ya va a cumplir 5 años. Estoy pensando en organizar una gran fiesta, algo especial para él. Omar, con los cubiertos en la mano, pareció atragantarse por un segundo. Bebió un sorbo de vino y casi sin pausa, empezó a hablar de otra cosa. Un nuevo cliente de gran calibre, un pedido enorme para la fábrica, los retos logísticos que lo tenían agotado. Lo hizo con tanta naturalidad que la esquiva pasó desapercibida para cualquiera, salvo para Gina. Ella lo observó, sintiendo una punzada de tristeza, pero sonrió de todos modos. No podía dejar que un silencio, una evasiva, rompiera lo que tanto se esforzaba por sostener. Levantó la copa y brindó por la fábrica, por el futuro, por esa familia que insistía en ver feliz. El cumpleaños de Alex llegó con la casa impecable, olor a glaseado fresco y serpentinas de colores que Gina misma había colocado la noche anterior. Desde temprano empezaron a llegar los invitados. Los abuelos con sus sonrisas forzadas, Sofía con un pastel adicional en las manos y algunos primos correteando por la sala. Gina se mostraba luminosa, aunque por dentro hervía. Había invitado a todos los compañeritos del kinder, pero ninguno apareció, ni siquiera una llamada, ni una excusa. Se sintió ofendida, molesta, como si le hubieran fallado a ella más que al niño, pero pronto alzó la barbilla, fingiendo que nada le dolía. «No importa», dijo en voz alta como si todos necesitaran escucharlo. «Lo importante es el festejado». Llegó la hora del pastel. Todos rodearon la mesa mientras Gina llevaba el enorme bizcocho decorado con velas encendidas. Las mañanitas resonaron en coro, las palmas marcaban el ritmo y Gina miraba a su hijo con los ojos húmedos de emoción. «Vamos, Alex, sopla las velas», dijo con ternura. Esperó unos segundos. El silencio se hizo incómodo. Entonces Gina sonrió con un gesto de disculpa y agregó: «Está bien, yo la soplo por ti, todavía eres pequeño». Se inclinó y apagó las llamas de un solo soplido. El grupo estalló en aplausos, los primos rieron y los abuelos levantaron sus copas. Gina se giró hacia Sofía, aún con la sonrisa marcada en el rostro. «No le voy a perdonar a Sandra que no viniera. No es la primera vez que nos hace esto». Sofía bajó la mirada y con un gesto de tristeza respondió apenas: «Sí, lo entiendo». La tarde se fue consumiendo entre charlas superficiales, platos vacíos y risas demasiado cortas. Cuando al fin llevó a Alex a su cuarto y lo dejó dormido, Gina volvió a la sala para recoger los restos de la fiesta. Desde la cocina alcanzó a ver a Sofía y Omar conversando en voz baja. Ambos tenían el rostro tenso, gesto de preocupación que no se molestaban en disimular. Gina se preguntó de qué hablaban. Quizá sobre Sandra, esa grosera, o quizá de algún problema en la fábrica. Sacudió la cabeza y lo olvidó al instante, continuando con su misión de devolver el orden a la casa. Cuando la última copa estuvo lavada y el último papel arrugado en la basura, los invitados se habían marchado. Gina subió de nuevo al cuarto de Alex, solo para asomarse y confirmar que seguía dormido, tranquilo, su rayito de luz. Cerró la puerta con cuidado y fue al dormitorio. Omar ya estaba acostado, de espaldas. Gina se acercó con una ternura cargada de necesidad y buscó su contacto. Él aceptó.
pero su cuerpo se movía de forma mecánica, sin pasión, como si estuviera en otra parte. Gina lo notó, un pinchazo en el pecho, pero decidió pasarlo por alto. Después de eso, se tendió junto a él en silencio. Ninguna palabra más cruzó la habitación. La oscuridad los envolvió y ambos se quedaron dormidos. Dos cuerpos juntos, pero en mundos distantes. La rutina de Gina siempre tenía algo de ceremonioso. La cocina brillaba, las tazas alineadas, los cuchillos perfectamente afilados. El desayuno debía ser impecable, incluso en los detalles más mínimos. Pero aquella mañana, el tostador, ese aparato de marca cara que había durado años, chisporroteó y murió en medio de su función. Dina dio un respingo, molesta. Una pequeña chispa saltó y dejó un olor a plástico quemado en el aire. Se cruzó de brazos, suspirando con fastidio. «Ya era hora de cambiarte», murmuró, hablándole como si fuera un traidor doméstico. Decidida, tomó el tostador con cuidado y bajó las escaleras para guardarlo en el sótano, donde solía dejar los objetos inútiles hasta que alguien los recogiera. Pero al llegar, se encontró con la puerta asegurada por dos gruesos candados brillantes. Parpadeó confundida. Nunca antes había estado cerrada. Buscó entre las llaves del llavero, en los cajones de la cocina, en el mueble del recibidor, hasta en la gaveta de Omar. Nada, como si la llave hubiera desaparecido de la casa entera. Un nudo de frustración se le instaló en el estómago. Al final, abandonó el tostador junto al bote de basura, con el ceño fruncido y la certeza de que algo no encajaba. Esa noche, durante la cena, Gina lo mencionó con la naturalidad más forzada que pudo reunir. «El tostador se descompuso», dijo, sirviendo un plato de pasta humeante. «Quise llevarlo al sótano, pero está cerrado con candado y no tengo ninguna llave». Omar levantó la vista por un instante y algo en su expresión se tensó. «No te metas ahí. Tengo cosas de la fábrica, herramientas, maderas, mucho desorden. Simplemente bota el tostador. Mañana te traigo uno nuevo». Gina asintió, fingiendo satisfacción, pero la incomodidad seguía latiendo en su pecho. Entonces cambió de tema con un tono más dulce. «Deberíamos llevar a Alex a la alberca. Ya viene el calor y le encanta nadar». Omar se limitó a sentir con la boca llena sin levantar la mirada del plato. La conversación se apagó como una vela. Más tarde, Gina subió al cuarto de Alex. Jugaron un rato, inventando historias con muñecos de trapo. Cuando él se quedó dormido, ella lo cubrió con cuidado y salió sin hacer ruido. Fue entonces cuando escuchó la voz de Omar desde abajo. Se detuvo en la escalera, conteniendo la respiración. «No sé cuánto tiempo más pueda soportar aquí. Con ella. Tenemos que hablar». Un silencio pesado siguió a la frase. Luego el ruido de la llamada terminando. Gina se llevó la mano a la boca, el corazón golpeándole el pecho. No necesitaba escuchar más. Se metió en la cama junto a él minutos después, fingiendo sueño. Pero cuando apagaron la luz, las lágrimas empezaron a rodar en silencio. Ahora estaba segura. Omar tenía un amante y además escondía algo en ese sótano sellado con candados. Con esos pensamientos enredándose como hilos negros, la noche la absorbió lentamente hasta dejarla dormida. Gina despertó antes que nunca. Abrió los ojos en la penumbra, pero no se movió. Fingió dormir mientras escuchaba la rutina de Omar. La ducha, el ruido metálico del cinturón, el chasquido de las llaves, el portazo final. Solo cuando el silencio llenó la casa, se levantó. Fue directo a la habitación de Alex. Lo bañó, lo vistió, le dio de desayunar, pero lo hizo todo de manera mecánica, como si siguiera una lista que debía tachar con rapidez. No hubo canciones ni juegos prolongados, solo pasos calculados para llegar a su verdadero objetivo. Cuando el niño quedó acostado en su cuna, Gina bajó las escaleras con determinación. Tomó todas las herramientas que encontró: destornilladores, martillo, una barra de acero pesada que apenas podía sostener con ambas manos. Se paró frente a la puerta del sótano. La miró con coraje,
como si aquel metal que sellaba la entrada se burlara de ella. Alzó la barra de acero, lista para dar el primer golpe, cuando el timbre de la puerta la hizo detenerse. Su respiración entrecortada la traicionó. Dejó la barra en el suelo con cuidado, como si no quisiera que el intruso descubriera su plan, y caminó hacia la entrada. Era Sofía. Esta vez no venía sola. Su esposo, Gerardo, estaba junto a ella, sonriente y un poco incómodo. Gina los invitó a pasar, obligándose a sonreír, y se refugió en lo que mejor sabía hacer. Un desayuno impecable, abundante, casi festivo. Sentados a la mesa, Gerardo rompió el silencio con naturalidad. ¿Cómo está Alex? ¿En qué año va de la escuela ya? En tercero de kinder, respondió Gina con orgullo. Acaba de cumplir 5 años, te perdiste su fiesta. Gerardo bajó la cabeza, apenado. Lo sé, discúlpame. Mi trabajo no respeta horarios ni compromisos. Gina rió, con un gesto elegante. No te preocupes, lo entiendo. Hubo silencio un poco, y entonces Gerardo lanzó otra pregunta casual. ¿Y tu hermana Sandra? Hace mucho que no la veo. El rostro de Gina se endureció al instante. Su voz cambió de tono, quebrada y cortante. No sé de ella. Nunca se presenta cuando la invito, ni siquiera llama para disculparse. La odio por distanciarse de la familia. Y más de su sobrino Alex. Gerardo arqueó las cejas, sorprendido. ¿La odias? Ese eco en su voz desató algo en Gina. Se levantó de golpe y con un movimiento torpe tiró una taza al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno en la cocina. No quiero saber de ella. Para mí ya no es mi hermana. Es una desconocida. El mundo empezó a girar. La sala se inclinaba, las paredes parecían acercarse. Gina se llevó la mano al estómago, sintió náuseas, el piso se movía bajo sus pies. Sofía y Gerardo corrieron a sostenerla, pero ella apenas alcanzó a gemir antes de vomitar y desplomarse. Cuando despertó, estaba en su cama. Sofía estaba sentada a su lado, con una expresión preocupada. ¿Te sientes mejor?, preguntó con suavidad. Sí, no sé qué me pasó, murmuró Gina, aún aturdida. Descansa, ya nos vamos, dijo Sofía, levantándose. Gina asintió y de pronto, con los ojos muy abiertos, preguntó: ¿Cuánto tiempo estuve dormida? 3 horas, respondió Sofía sin titubear. El corazón de Gina se disparó. ¡Alex! No ha comido. Sofía puso una mano firme sobre su brazo, impidiéndole levantarse. Está dormido. Yo le di de comer y lo acosté. Gina respiró con alivio. Forzó una sonrisa agradecida y cerró los ojos unos segundos. Gracias. Duerme, dijo Sofía y salió del cuarto. Gina quedó inmóvil, pero con los oídos tensos. Escuchó el sonido lejano de voces, pasos que se alejaban, la puerta principal cerrándose. El silencio de la casa volvió a envolverlo todo. Entonces, como si algo la arrastrara desde adentro, Gina se levantó con una furia renovada. Bajó las escaleras a toda prisa y se plantó frente a la puerta del sótano. La barra de acero seguía ahí, recargada contra la pared, esperándola. La tomó entre sus manos y esta vez no había nadie para detenerla.
Gina se plantó frente a la puerta del sótano, apretando con fuerza la barra de acero. Con un grito ahogado descargó el primer golpe contra los candados, pero sus manos temblorosas apenas lograban hacerlos vibrar. Insistió una y otra vez, torpemente, hasta que entendió que así jamás los abriría. Con la respiración agitada, recordó de pronto el hacha en la oficina de Omar, aquella que él presumía en una vitrina porque se la había regalado un jefe de bomberos. Corrió hacia allí, abrió la vitrina con violencia y sostuvo el hacha entre sus manos, sintiendo su peso como una extensión de su rabia. Regresó al sótano y, olvidándose de los candados, descargó el filo directamente contra la puerta. Cada golpe iba acompañado de un grito, como si desahogara toda la ira acumulada. Las ausencias de Omar, el desprecio de Sandra, el silencio de Sofía. Una y otra vez, hasta que la madera cedió y la puerta se vino abajo en pedazos. Gina arrojó el hacha a un lado y, de pronto serena, comenzó a bajar la escalera. El aire estaba impregnado con un fuerte olor a barniz, pegamento y químicos de carpintería. Pero, a diferencia de lo que Omar le había dicho, el lugar no era un desorden, sino todo lo contrario. Estaba impecablemente ordenado, reluciente, casi demasiado perfecto. Solo una cosa llamó su atención: una cómoda enorme, de un acabado fino y de una madera costosa. Gina se acercó, temblando. Estiró la mano hacia el cajón y justo cuando iba a abrirlo, una voz la estremeció. «¿Qué haces aquí?», gritó Omar desde las escaleras. Ella se giró asustada. Omar bajaba furioso, los ojos encendidos. «Te dije que no entraras aquí», rugió, y sin contenerse le dio un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Gina lloró con dolor, con el labio sangrando, mientras Omar la sujetaba de los brazos y la arrastraba fuera del sótano. La arrojó sobre el sillón con brutalidad. «¡Vas a asustar a Alex!», gritó ella entre sollozos. Omar soltó una risa que heló la sangre en sus venas. «¿Alex?», dijo con una voz rota, como burlándose. Sacó el teléfono y marcó con rapidez. «Sofía, tienes que venir. Y llama a Gerardo, tenemos un problema». Antes de que pudiera decir más, un golpe seco lo derribó. Gina, con la barra en mano, lo había golpeado en la cabeza. Omar cayó inconsciente. Sin perder un segundo, Gina corrió al cuarto de Alex. La cuna estaba vacía. «¡Alex!», gritó, buscando por toda la casa. Revisó las habitaciones, la cocina, el baño, hasta que su carrera la llevó de nuevo a la puerta rota del sótano. Entonces lo escuchó, un llanto infantil, apagado, que provenía de las profundidades. Corrió escaleras abajo y siguió el sonido. No había nadie a la vista, pero el llanto seguía, fuerte y claro, viniendo de la cómoda de madera. Gina trató de abrir los cajones, pero estaban sellados, como si fueran falsos. Tomó el hacha del suelo y comenzó a destrozar la madera, cada golpe acompañado de un grito desesperado. El llanto aumentaba, taladrándole los oídos, hasta que finalmente la cómoda cedió. El corazón de Gina se detuvo. Por fuera parecía un mueble, pero por dentro era un ataúd. Ahí reposaba el cuerpo embalsamado de una mujer, rígido, con una paz perturbadora en su rostro inmóvil. Gina gritó con una rabia que estremeció las paredes del sótano. ¡Gina!». La voz la hizo girar. En la entrada estaba Sofía, llorando, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué es esto?», balbuceó Gina, trabada de dolor e incertidumbre. «¿Quién es ella?». Sofía la miró con un gesto de infinita tristeza, dio un paso adelante y, entre sollozos, susurró: «Te voy a contar la historia de lo que pasó en este sótano». Fue hace 5 años. Era el cumpleaños de Alex. Tú estabas en el jardín, acomodando el pastel y los globos. Yo estaba contigo ayudándote. Omar aún no había llegado de la fábrica. Se había retrasado porque iba a pasar a recoger el regalo que habían cargado semanas antes.
pero todo iba con normalidad. Los niños corriendo, la fiesta casi lista. Sandra estaba con Alex en su cuarto, terminando de prepararlo para la celebración. Lo levantó en brazos. Alex, inquieto como siempre, le rozó la cara. Sandra aflojó los brazos un instante y Alex se soltó. Quedó sentado en el borde de la ventana. Miró hacia abajo y te vio a ti. Vio los globos. Atraído por ellos, se impulsó hacia adelante y cayó. Cayó sobre la mesa donde estabas poniendo platos y vasos. Todo se salpicó de sangre. Tú lo miraste sin entender, en shock. El tiempo pareció ir en cámara lenta. Se escuchó un grito ahogado. Era Omar, que justo llegaba cargando la caja del regalo. Tú quedaste ida, sin palabras, sin parpadear. Todos gritaban y corrían, pero tú no diste un paso. Llegó la policía, entrevistaron a todos y se llevaron el cuerpo de Alex. Te subimos a tu cuarto. Sandra y yo nos quedamos contigo. Sandra estaba destruida, no paraba de llorar y de pedirte perdón. Tú no tenías expresión. Cuando se fueron todos, solo quedamos Omar, Sandra, tú y yo. Sandra no podía mirarte y se fue al sótano a llorar. Yo estaba consolando a Omar. Él no quería perderte a ti también. Ya había perdido a su hijo. Y entonces, sin que nos diéramos cuenta, tomaste el hacha de la vitrina, esa que ahora tienes en tus manos, y bajaste al sótano. Por la espalda atacaste a Sandra repetidamente hasta quedarte sin fuerzas. Después, perdiste el conocimiento. Te acostamos en tu cama. No sabíamos qué hacer. Yo le conté a Gerardo lo que había pasado y él me ayudó con una idea: esconder el cuerpo de Sandra en ese mueble que Omar había construido y preparar una nota de despedida de Sandra diciendo que, por lo ocurrido, desaparecería para siempre. Cuando despertaste, no sabías qué había pasado. Hablabas de Alex como si estuviera con nosotros, de Sandra como si todo fuese normal. Así seguimos el juego, cuidando la apariencia, consumiéndonos y desgastándonos por dentro. Gina estaba parada, la mirada perdida, el hacha firmemente agarrada. Sofía lloraba a su lado sin poder contener las lágrimas. El silencio se quebró cuando Omar entró, frotándose la cabeza en el lugar donde Gina lo había golpeado. De pronto, Gina sonrió, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacemos aquí?, dijo con una amabilidad extrañamente serena. Les voy a preparar algo de comer. Sofía y Omar se miraron, incrédulos. Vamos, siéntense en el comedor, les indicó con suavidad. Ambos la siguieron, temblando. Sofía seguía llorando, mientras Omar caminaba con la mirada vacía. Gina comenzó a colocar cacerolas en la estufa y sacó ingredientes del refrigerador, moviéndose con la calma de siempre, como si nada terrible hubiera sucedido. Voy a subir a ver si ya despertó Alex, dijo de repente, con un tono natural que contrastaba con la tensión que los rodeaba. Sofía, todavía sollozando, apenas logró responder. Sí, no te preocupes. Gina subió a la escalera con tranquilidad. Pasaron un par de minutos en los que Sofía y Omar se miraron con alarma y miedo. Finalmente decidieron seguirla. Al llegar al cuarto de Alex, la encontraron parada en la ventana, mirando hacia abajo. Sofía intentó acercarse, pero Omar le puso el brazo bloqueando su paso. Gina se volvió y le sonrió a Omar. Él, con los ojos llenos de lágrimas, le devolvió la sonrisa. Luego, ella giró nuevamente hacia la ventana, contemplando la vista frente a ella, y dio un paso.